La finalidad es que en la clase de hoy logremos avanzar y podamos terminar el proceso de amparo. Yo les decía, quería quedarme para que abordemos el tema de la sentencia y con la sentencia la explicación de los medios recursivos en el proceso de amparo, con la siempre observación de que si hay alguna duda, la podemos ir planteando para que la vayamos conversando. En la clase anterior, y ya finalizada casi que la exposición de todos los apartados que conlleva esta presentación en cuanto al proceso de amparo, platicamos un poco sobre la segunda audiencia, qué sentido tiene esta segunda audiencia, que es básicamente posterior a la audiencia para la presentación de prueba, en donde se evacúa todo lo que ya se ha presentado como prueba por parte de quienes intervienen en el proceso de amparo. También les comentaba que si no hubo apertura a prueba, si no se diligenció esta prueba, entonces, pues obviamente vamos a tener también que prescindamos de esta segunda audiencia. La finalidad de esta audiencia es básicamente que las partes asuman su postura en relación a la prueba que se ha evacuado en el proceso de amparo. Es importante, siempre recuerden, que esta prescinsión de la segunda audiencia se haga del conocimiento de las partes, básicamente para que planteen si desean o no que se realice vista pública. En la mayoría de los casos, los interponentes de los procesos de amparo, quienes plantean estas demandas de amparo, en el mismo escrito de presentación del amparo, plantean que en su momento procesal oportuno, luego de evacuada la primera audiencia, luego de evacuados los medios de prueba, la segunda audiencia, que se abra a vista pública. Generalmente eso lo van a encontrar ustedes en los memoriales de interposición de demanda. Generalmente también lo hacen las autoridades recurridas al momento de rendir el informe circunstanciado o remitir los antecedentes. También es importante, les voy a insistir eso de manera permanente en esta clase de procesal constitucional, que lean y revisen lo que se señala en el auto 1-2013 de la Corte, porque ahí van a encontrar ustedes mucho desarrollo de toda esta parte procedimental que tenemos en cuanto a todo el trámite del proceso de amparo. Y ahí se señala básicamente cuáles deben de ser las posturas de las partes en cada una de todas estas etapas que conlleva el proceso de amparo. En el tema, insisto, de la vista pública, si se prescinde el periodo de prueba y por lo tanto no se realiza la segunda audiencia, sí se notifica con el efecto básico de que las partes planteen si desean o no que se celebre esta vista pública y que puedan hacer ahí los alegatos de manera verbal. Les decía, del artículo 60 al artículo 71 del acuerdo 1-2013, ustedes van a encontrar las disposiciones de cómo se celebra la vista pública. Pero básicamente para que no perdamos de vista qué es lo que yo expongo en una vista pública. Si es un amparo en única instancia, y lo que estoy planteando son estas demandas en amparo en contra de la Presidencia y Vicepresidencia de la República, el Congreso de la República o la Corte Suprema de Justicia, y lo que voy a plantear es el relato del acto que estoy reclamando y cuál es mi petición de fondo. Ahora, si nosotros tenemos una vista pública en donde lo que estamos discutiendo son apelaciones, pues la parte conducente de las consideraciones y la parte resolutiva del fallo que nosotros estamos apelando. No quiero que nos perdamos acá. Acuérdense que vamos a tener dos momentos de vista si es que planteamos apelación de la sentencia en amparo. Por eso es que ustedes ven que acá se hace este planteamiento, que es muy sucinto, es muy reducido en cuanto a qué es lo que deberíamos de exponer. Si yo estoy en un amparo uninstancial, que son de estos pocos que conoce la Corte de Constitucionalidad, lo que voy a plantear es la relación del acto reclamado y la petición que yo estoy haciendo en el resguardo constitucional. Ahora, si lo que estoy planteando es apelación, porque hay una vista en apelación, ya la vamos a ver más adelante,
pues las consideraciones y la parte resolutiva que estoy apelando para que conozca en alzada la Corte de Constitucionalidad. Vean las vistas, ustedes se dan cuenta cuál es el procedimiento, cómo es que se llevan a cabo y van a entender un poco esta dinámica. Posteriormente, una vez se haya celebrado la vista pública, y recordemos siempre que, solo voy a regresar acá, que la vista pública se va a realizar dentro de los 3 días siguientes de evacuada la segunda audiencia. Así que para que no nos perdamos también en la temporalidad que tenemos entre una audiencia y la otra. El tribunal que conoce de este proceso de amparo puede, en el caso que así lo requiera, que considere que sea indispensable para arribar a su decisión, poder emitir autos para mejor fallar. ¿Cuál es la finalidad que tiene un auto para mejor fallar? Pues básicamente eso, para tener una mejor panorámica, para poder tener mayor claridad de lo que se va a resolver en el amparo. Si eventualmente se requiere algún tipo de información, entonces el tribunal que está conociendo de este proceso puede emitir un auto para mejor fallar. Ustedes van a encontrar la fundamentación de este auto para mejor fallar en el artículo 40 de la ley de amparo, por un plazo no mayor de 5 días. Y una vez se diligencie este auto para mejor fallar, pues procedemos a la emisión de la sentencia. Cuídense, la finalidad que tiene este auto para mejor fallar, pues como les decía, esta posibilidad que tiene el tribunal para tener mejores medios de convicción. Se puede practicar cualquier diligencia, se pueden obtener documentos que se necesita tener a la vista, mandar a requerirlos para poder analizarlos. Y de la práctica de todo esto y de la evaluación de todo lo que se tenga en este auto para mejor fallar, pues se procede a emitir sentencia. Lo importante que considero yo acá en el auto para mejor fallar es que sepan ustedes que este diligenciamiento del auto para mejor fallar se hace a través de la emisión de un auto. Y en ese auto, pues es una resolución judicial, se emite con un razonamiento cuál es la razón por la cual se está emitiendo este auto, cuál es la autoridad, en todo caso, si se está requiriendo alguna autoridad pública o si está trayéndose a la vista algún tipo de documento, ahí se hace la relación de qué es lo que el tribunal quiere tener a la vista. Hay ocasiones particulares, he visto últimamente, por cierto, en donde se plantean las apelaciones o los procesos de amparo, en donde firman gestores judiciales y en donde dicen, mire, es que sí, la persona que ostenta el derecho y obviamente se le da trámite por una garantía constitucional, pues tiene ciertos quebrantos de salud y por no ser posible en este momento firmar, realmente se le da trámite, pero se les pide que subsanen y que firmen los documentos con los cuales se están haciendo las interposiciones. En algunas otras oportunidades se emiten autos para mejor fallar y se requiere en algunas oportunidades, eso es lo que he visto últimamente, que el Instituto Nacional de Ciencias Forenses logre establecer si fehacientemente estas personas tienen algún padecimiento y es por eso que no se pueden apersonar, ya sea a firmar o a ratificar ante la Corte los requerimientos que se han planteado. Todo esto nos ayuda, obviamente, al momento de emitir sentencia, insisto, para poder tener una mejor claridad de qué es lo que se está planteando. Después de la emisión del auto para mejor fallar, una vez se han evacuado la primera audiencia, se han planteado y propuestas y ofrecido los medios de prueba, se han diligenciado los medios de prueba, de la incorporación de estos se le ha corrido por segunda vez audiencia, por eso se le llama segunda audiencia a las partes para que hagan su pronunciamiento sobre la prueba. Si se requirió la vista pública y una vez ventilada la vista pública, y si hubo necesidad de que se emitieran autos para mejor fallar, entonces ya nos encontramos en el momento en el cual el órgano jurisdiccional está en la posibilidad de dictar sentencia. Yo no sé si hasta acá, con relación al trámite general, lo que hemos visto, ¿hay alguna duda para que podamos conversarla o continuamos con la emisión de la sentencia? Okay. Para
iniciar en el planteamiento de la sentencia de amparo, creo que lo fundamental es que entendamos en principio qué es una sentencia. ¿Quién puede leer lo que tenemos en pantalla? ¿Qué es una sentencia? Por favor. Aquellos actos procesales provenientes de la actividad jurisdiccional que implican la decisión de una cuestión contenciosa o debatida por las partes dentro del proceso, bien sea incidental o de fondo. ¿Ok? Lee esa, por favor. Es el acto emanado del órgano jurisdiccional mediante el cual decide de conformidad con el derecho objetivo la causa o punto sometido a su conocimiento. Bueno, y hasta al final la parte en la cual o el momento en el cual el órgano decisorio que tiene jurisdicción para poder evaluar esa contienda que nosotros llevamos al conocimiento de los órganos jurisdiccionales, pues ya pueda emitir su posición bajo el análisis de las plataformas que le hemos puesto en su conocimiento, tanto en las que hacemos la explicación de los hechos como las plataformas jurídicas, en la cual hacemos esta concatenación de hechos con la relación de las leyes que nosotros consideramos que son las que son aplicables al caso concreto que nosotros estamos planteando. ¿Qué es lo particular que encontramos en la jurisdicción constitucional? Que lo que nosotros vamos a elevar a conocimiento de esta jurisdicción es que en estos casos específicos, y luego de hacer un análisis del agravio y de su procedencia, si es que existe una procedencia de conformidad con el artículo 10 de la Ley de Amparo, pues luego de hacer esta confrontación de lo que nosotros consideramos que nos ha sido violentado como una garantía constitucional, con el acto que la autoridad, ya sea administrativa o judicial, o la que está equiparada a esta función de autoridad del poder público, nos haya causado en nuestros intereses particulares. Por favor, leamos esta siguiente, que es ya la definición que tenemos al menos en el material de docencia en cuanto a la sentencia de amparo. Vamos, Jamie. Sentencia de amparo. Decisión legítima del órgano de control constitucional, por cuyo medio se resuelve la cuestión principal sometida a conocimiento del órgano, en correcta aplicación del derecho, interpretando el texto supremo, Constitución, la doctrina y la jurisprudencia. Y eso es algo que vamos a conversar hoy también, cómo la Corte en la emisión de sus fallos, independientemente de la estructura que tienen las resoluciones que emite en materia de amparo, y lo que tiene que tener bajo consideración en el momento de emitir una sentencia, pues también se ve obligada al conocimiento de la doctrina y de la jurisprudencia. Y lo que la jurisprudencia implica también para todos los órganos jurisdiccionales que tienen conocimiento de procesos de amparo. En ese sentido, nosotros vamos a encontrar, al menos en la jurisdicción constitucional, varios tipos de sentencias. Así que vamos a hablar de la clasificación de las sentencias que podemos tener en un proceso de amparo. Vamos a tener en principio las sentencias definitivas, las sentencias desestimatorias, las sentencias estimatorias y las sentencias denegatorias. ¿Cuáles son las sentencias definitivas? Son las que una vez determinado el cumplimiento de todos los presupuestos procesales que requiere la ley, se realiza un pronunciamiento de fondo sobre las cuestiones sometidas a consideración del tribunal. ¿Cuáles son las desestimatorias? Son aquellas que declaran sin lugar el proceso constitucional y no hacen mayor pronunciamiento de fondo. ¿Por qué? Porque lo que advierten es el incumplimiento de presupuestos procesales. Entonces, se emiten sentencias, sí, pero no otorgan la protección porque se ha incumplido con uno de los presupuestos procesales. Yo no quiero meterlos a mayor discusión sobre estos puntos porque creo que no son, al menos para el nivel de la cátedra que tenemos ahora. Y además, si vamos a la generalidad, al final estamos hablando de sentencias en sí. Pero lo que ustedes van a encontrar en particular en la Corte de Constitucionalidad van a ser sentencias
calificadas o sentencias que discuten la viabilidad de los procesos de amparo. Yo me voy a centrar básicamente en las sentencias estimatorias, que son aquellas que acogen las argumentaciones de los solicitantes y en efecto determinan la violación de los preceptos constitucionales invocados como transgredidos. Esto que les acabo de mencionar de las sentencias definitivas y desestimatorias, para mí es importante, y oigan bien, voy a insistir con esto, que entendamos que hay 4, que están las definitivas, desestimatorias, estimatorias y denegatorias. No vamos a entrar, para efectos de evaluación, en detalle de las 2 primeras. Estas, insisto, son para un nivel tal vez un poquito mayor detenimiento en cuanto al conocimiento de la jurisprudencia. Porque en las definitivas y en las desestimatorias, lo que va a hacer el órgano, y en este caso en particular la Corte de Constitucionalidad, es la aplicación por jurisprudencia decantada. Esa es la definición que se utiliza para las sentencias desestimatorias, en donde no hay un pronunciamiento de fondo, sino que se señala un incumplimiento de un presupuesto procesal. Y hay una particularidad. En la evaluación que tiene que hacer el órgano jurisdiccional, además de la legitimación pasiva, la legitimación activa, la definitividad y la temporalidad, también se tiene que evaluar la jurisprudencia que ha sentado la Corte de Constitucionalidad. Y de pronto vemos planteamientos que se hacen en cuanto a algún tipo de violación y que sobre este particular la Corte ya ha emitido fallos de manera reiterada. Estos son los casos en donde sin mayor trámite la Corte emite este tipo de sentencias definitivas y ya sea a favor o en contra. Si son en contra, pues lo que vamos a encontrar son sentencias desestimatorias. Y es por la particularidad que tienen estos pronunciamientos en cuanto a la jurisprudencia decantada, que no lo vamos a abordar en este momento. Insisto, nos vamos a quedar en las sentencias estimatorias, que son las que acogen las argumentaciones de los solicitantes, en efecto, determinan que hubo violación de un precepto constitucional, que fue el que se invocó, que se transgredió, y las sentencias denegatorias, que en este caso determinan que lo que se está reclamando es improcedente, que esta protección que se busca es improcedente, pero sí se hace, en este caso, un análisis de fondo y se le fundamenta en este análisis de fondo en sentido negativo porque es que no se otorga esa protección constitucional. Son básicamente las 2 en las cuales vamos a hacer algún tipo de análisis para no confundirnos más allá de la cuenta. En esta clasificación de las sentencias, insisto, tomando en consideración que en las cuales vamos a centrar nuestra atención son las estimatorias, les quiero pedir que vayamos siguiendo en detalle el contenido que tiene el artículo 49 de la Ley de Amparo, que señala cuáles son los efectos de la declaración de procedencia de un amparo. Es decir, aquellos casos en los que la Corte aprueba el planteamiento, considera que en efecto existe una violación de este precepto constitucional y hace una declaración sobre esta procedencia de tutela o de garantía que emite el Tribunal Constitucional. ¿Qué es lo primero que va a hacer en este caso el Tribunal Constitucional? Pues va a dejar en suspenso, y hago énfasis también, y necesito que lo hagan ustedes ahí, en cuanto al amparista. Si ustedes observan el contenido del 49, lo que les va a decir es dejar en suspenso en cuanto al reclamante. Es lo mismo, o sea, quien hace la reclamación, en todo caso acá va a ser el amparista. Pues va a dejar en suspenso, en cuanto al reclamante o al amparista, este acto, esta resolución, esta ley o procedimiento señalado como agraviante en su contra. ¿Qué más va a resolverse en esta sentencia? Va a ordenar el restablecimiento de la situación jurídica afectada y el cese inmediato de la actitud que se está reclamando. O sea, va a hacer que se restablezca la situación jurídica que yo estoy reclamando, que pudo generarme algún tipo de agravio.
Cuando el acto que se reclama es el silencio administrativo, y eso si ustedes lo pueden hacer ahí en concatenación, en el artículo 10, en los casos de procedencia, ya lo habíamos conversado la otra vez, es el literal F. En el literal F del artículo 10 se señala cuando las peticiones y trámites ante autoridades administrativas no sean resueltos en el término que la ley establece, o de no haber tal término en el de 30 días, una vez agotado el procedimiento correspondiente, así como cuando las peticiones no sean admitidas para su trámite. A esto nos referimos en el párrafo identificado como B, en el tercer párrafo, perdón, en la literal B, donde señala fijar un término razonable para que cese la demora, si el caso fuere de mero retardo en resolver, practicar alguna diligencia o ejecutar algún acto ordenado de antemano. Entonces, si nos vamos al artículo 10 en la literal F, que el artículo 10 son los casos en los cuales procede el amparo, y en este caso en particular en el F es ante la falta de resolución del órgano administrativo, pues en todo caso lo que se hará en materia de amparo en la resolución de esta sentencia es fijarle un término prudencial para que le dé esta respuesta a quien planteó esta petición de amparo. ¿Qué más vamos a encontrar en una sentencia de amparo estimatoria? Se le fija un plazo perentorio para que la autoridad impugnada cumpla con lo que se le está ordenando el amparo, si el requerimiento es para que en efecto se lleve a cabo alguna actividad por parte de este órgano jurisdiccional o de esta autoridad que ha sido reclamada. Se apercibe también a la autoridad impugnada de dar el estricto cumplimiento al ordenado en el plazo que se le señala. Y se le apercibe de que no cumplir lo que se le ordena, se le puede imponer una multa. Sin perjuicio, también así se plantea, de las responsabilidades civiles y penales que puedan devenir del incumplimiento de esto que se ordena en la sentencia. Se pronuncia también sobre la condena en costas y la imposición de multa a quienes patrocinan cuando corresponde. Y vamos a ver también más adelante a qué nos referimos cuando hablamos de costas y a qué nos referimos cuando hablamos de multas y a qué nos referimos cuando hablamos de sanciones. Dime, Lilia. Buenas noches, licenciada. Sería para las sentencias estimatorias, este artículo. No necesariamente. Yo les decía que de la clasificación de las sentencias nos vamos a enfocar básicamente en las sentencias estimatorias, pero no necesariamente. En efecto, en las demás sentencias también se puede pronunciar sobre la condena en cosa de imposición de multas, pero esto es básicamente el contenido del artículo 49 en cuanto a los efectos, y si tú ves el contenido del 49 es el que mejor encaja para sentencias estimatorias. Pero muchas de estas actitudes también están en las otras sentencias, en las que no vamos a discutir. Para mí en particular acá, lo importante es que te centres en el estudio de este artículo 49, que lo que tiene son los efectos de este amparo, que es la sentencia que se emite por parte del órgano jurisdiccional. Gracias, Lica. Con gusto. Ok, ¿y qué vamos a tener también? Pues el pronunciamiento si da lugar o no al pago de daños y perjuicios, y todo esto como consecuencia pues, de interposición de esta reclamación. Si en el caso, es interesante el planteamiento que nos hace Lilia, porque en efecto podemos tener sentencias que no sean necesariamente estimatorias, pero que también tengan aparejado esta imposición de daños, perjuicios, imposiciones de multas. Algunos de esos planteamientos que encontramos en el artículo 49 los vamos a ver también en el otro tipo de sentencias. Yo creo que de verdad discutir sobre los otros dos es un poquito más complejo por el nivel que tienen ustedes en cuanto al trámite general del amparo y de dónde nacen estas sentencias precalificadas o estos presupuestos de viabilidad para no continuar con el trámite completo. Aquí lo que vamos a ver básicamente es la tramitación general de un proceso de amparo. Creo que con eso tenemos ya bastante del conocimiento que necesitamos en procesal constitucional.
Bueno, entonces vamos a tener estos pronunciamientos e insisto, todo esto sobre la base de lo que la Ley de Amparo de Exhibición Personal y de Constitucionalidad señala para los efectos de esta sentencia de amparo. ¿Qué es lo que debe de hacer el tribunal al momento de dictar sentencia, al pronunciar esta sentencia? ¿Cómo es que se detalla la expresión por parte del órgano jurisdiccional? Esto lo van a tener en el artículo 42 de la Ley de Amparo. Bueno, pues el órgano jurisdiccional, cuando dicta sentencia, debe expresarse. Primero, en relación a los hechos que se han expuesto. En todas las demandas de amparo, ustedes siempre van a ver que hay un apartado específico para señalar cuál es el acto que se está reclamando y cuál es la autoridad a la cual están reclamando. Pero también hay una exposición de hechos en donde se señala qué fue lo que hizo que se llegara a esa resolución, cuáles son todas las acciones, actitudes o procesos que subyacen a la emisión de esta resolución o a que llegáramos a esta actitud que tuvo esta autoridad, y por lo tanto el tribunal debe hacer una consideración sobre el examen que ha realizado de todos estos hechos que se le exponen en todo el proceso de amparo. Entonces, lo primero que van a encontrar ustedes es el examen de los hechos que han sido expuestos al tribunal. Luego, ¿qué va a hacer el tribunal? Y si ustedes se dan cuenta, todo lleva la misma secuencia que tiene el proceso de amparo. Lo primero que vamos a encontrar es la demanda. En la demanda hay hechos. Yo estoy señalando por qué lo que estoy recurriendo me está causando un agravio. Hago toda esa relación fáctica de qué fue lo que ocurrió. Luego, la autoridad contra la cual estoy reclamando va a hacer también su propia argumentación en su informe circunstanciado y dirá, bueno, las cosas no son como está señalando el amparista, los hechos ocurrieron de tal o cual manera y hacen su propia exposición de lo que ellos consideran que ocurrió. Ahí también hay hechos. De esa forma, ya sea el planteamiento del demandante y de la autoridad recurrida, vamos a tener la citación hacia el Ministerio Público, que es obligatoria de conformidad con la ley, a los terceros interesados, puede ser que participe también la Procuraduría General de la Nación, todo dependerá de cuál es el planteamiento que se tenga en esta acción, y se van a presentar al tribunal y en esta primera comparecencia, a través de la primera audiencia, vamos a tener esta exposición que harán estos terceros interesados y también el Ministerio Público sobre esta plataforma de hechos. ¿Y qué es lo que van a presentar? Pues van a presentar sus pruebas. Y luego de la presentación de estas pruebas vamos a tener la segunda audiencia para que todos hagan este pronunciamiento sobre las pruebas que presentaron los demás. Y si consideramos que podemos tener este debate directo, y perdón, tal vez la palabra debate no sea la idónea para el momento de la vista pública. Si vamos a tener este momento de exposición al tribunal, en donde de manera verbal yo voy a hacer toda esta relación ante el órgano jurisdiccional que está conociendo el proceso de amparo, pues ahí también hago relación de cuál fue el acto reclamado y qué es lo que yo pretendo que se resuelva. Vamos a hacer siempre énfasis en eso, porque ustedes ven ahí, y son muy particulares los casos, por ejemplo, en donde los amparos se plantean por juicios subyacentes, en donde llegaron incluso de hecho, a la casación ante la Corte Suprema de Justicia, y tenemos un amparo en contra de la Corte Suprema de Justicia ante lo resuelto en casación. Empiezan a contar la historia casi que desde que el caso inició en un juzgado de paz. Y no han llegado ni siquiera a qué les resolvieron en apelación y se les terminaron los 15 minutos. Por eso es muy importante que sean puntuales en las vistas públicas sobre lo específico que están reclamando en amparo. Pues, ¿qué es lo que hace el tribunal al momento de emitir sentencia? Pues hacer un análisis de todas esas pruebas y de todas estas actuaciones a las cuales tuvo conocimiento con las evacuaciones que hicieron tanto en la primera como en la segunda audiencia las partes que intervienen. Y vean ahí esto particular que tiene el artículo 42, porque dice, además del análisis de las pruebas y actuaciones y de todo aquello que formal, real y objetivamente resulte pertinente. Porque es que, obviamente,
en esta presentación que se hace en la vista pública, hay una inmediación muy particular que permite que el órgano jurisdiccional tenga una mejor comprensión también de los planteamientos que hacen los amparistas, los terceros interesados, la autoridad recurrida y el Ministerio Público. Y obviamente también con todas aquellas diligencias que se puedan haber realizado a través de los autos para mejor fallar. Entonces, se hace ese análisis sobre todos los hechos y sobre todas estas pruebas que se han evacuado en el proceso de amparo. Es bien particular porque es fundamental que el órgano jurisdiccional le dé respuesta a todos y cada uno de los fundamentos de derecho que son aplicables. Puede ser que las partes no lo hayan alegado de manera específica en el planteamiento, pero si luego del análisis, tanto de los hechos como de las pruebas, se vuelve necesario para el tribunal para dar una claridad en su resolución, hacer un examen de los fundamentos de derecho que deben de aplicarse para esa plataforma fáctica y esa plataforma jurídica, pues el tribunal debe de hacerlo con una clara definición de todas y cada una de esas normas jurídicas o de esos fundamentos de derecho que se están aplicando para la emisión de esta sentencia. Aquí quiero hacer también una observación. Esto no dista mucho, por decirles casi nada, del contenido normal de una sentencia en cualquier ámbito, en cualquier jurisdicción. Esa es básicamente la estructura que tiene una sentencia. Les podría decir que la mayoría de amparos que se presentan en contra de órganos jurisdiccionales por procesos judiciales tienen que ver con este examen de los puntos reclamados. Muchas veces en las apelaciones o en las casaciones se hacen planteamientos de 3, 4, 5 o más puntos de derecho que se consideran violentados y muchas veces los órganos, al conocer en alzada a través de la materia recursiva, no le dan respuesta de manera integral a cada uno de estos alegatos. Y insisto, muchas de las sentencias de amparo que otorgan esta protección que se está requiriendo van en función de esta falta de fundamentación. Y no es que se le quite la razón o se modifique el planteamiento que están haciendo los órganos jurisdiccionales, sino que el otorgamiento del amparo va con el efecto o con el sentido de pedirle a estos órganos que fundamenten debidamente su resolución. Lo que se hace es decirle, mire, hubo tales puntos en los cuales se le pidió a usted que conociera en alzada y se limitó a resolver 2 o 3 y de pronto tenía 6. Entonces, lo regreso para que en todo caso usted le dé una debida respuesta, porque aquí tenemos una violación en cuanto a la debida fundamentación de los actos en la administración de justicia. Se hacen consideraciones sobre cada uno de todos estos puntos y en base a esto, a estos 4 puntos, al examen de los hechos, al análisis de las pruebas y actuaciones, al examen de todos los fundamentos de derecho aplicables y de las consideraciones que voy a tener de todo lo anterior, entonces, en base a ello, yo realizo también un análisis doctrinal y jurisprudencial. Por eso les decía con antelación, es bien importante el tema de la doctrina y jurisprudencia. Quiero hacer un pequeño paréntesis en este punto, que es entre anuncios, planteamientos para la clase. Yo tengo que hacer un par de viajes un poco prolongados, uno particularmente la próxima semana, entonces yo creo que no voy a estar los 2 días de la clase, voy a hacer todo lo posible por estar en la del viernes, pero definitivamente no voy a estar en la del día martes. Y prometo traerles material constitucional, porque es un análisis que se va a tener en Santiago de Chile sobre normativa constitucional latinoamericana. Y en lo personal tengo una particular, tengo un particular interés por el tema del último plebiscito que se tuvo en cuanto a la reforma constitucional. Entonces yo les quería hacer el planteamiento, y si quieren lo discutimos al finalizar la clase, de que en una de estas fechas, viendo bien cómo ajustamos y tomando en cuenta que ya hoy vamos a terminar el trámite del amparo,
que ustedes puedan tener la clase sobre búsqueda jurisprudencial en la Corte de Constitucionalidad a través del Instituto de Justicia Constitucional. Y que muchos son ahí duchos para el tema informático, y el curso se centra básicamente en enseñarles a ustedes cuáles son los mecanismos de búsqueda dentro de toda la gaceta jurisprudencial que tiene la Corte, que ustedes puedan con eso, dependiendo de qué materia y qué temas son los que le interesan, poder acceder a este sistema de consulta. ¿Por qué es fundamental? Ese es el comercial y el planteamiento que les tenía para que logramos al final. Y por qué es importante que aprendan también a hacer estas búsquedas, tanto doctrinarios, que esto vamos a hablar básicamente en cuanto a desarrollos que se tienen por parte de los estudiosos del derecho, y el tema de la jurisprudencia que ha sentado la Corte, pues por este punto tan particular que tiene el contenido de la sentencia. Porque la Corte, luego de hacer estos fallos de manera reiterativa y de sentar jurisprudencia, y vamos a ver a qué nos referimos cuando decimos esto de sentar jurisprudencia, hace en estos análisis dentro de las sentencias citas de fallos en los cuales ya ha habido un análisis del planteamiento que se ha realizado en este caso en particular al momento de resolver. Y se hace así, de hecho, en todos los procesos de amparo en los cuales se tiene conocimiento. Hay un punto particular en esto también, y es de que todos los órganos jurisdiccionales que conocen en grado, es decir, que conocen en primera instancia de los procesos de amparo, están obligados a resolver y a atender de conformidad con la jurisprudencia que ha sentado la Corte de Constitucionalidad. Entonces yo les diría, ustedes que van a ser excelentes litigantes y particularmente en derecho constitucional, si ustedes van a hacer un planteamiento, luego de analizar todos sus presupuestos de viabilidad, el agotamiento de la definitividad, están en tiempo para presentarlos, tienen toda esta plataforma, han analizado de hecho el caso de procedencia y encaja dentro de los presupuestos que señala el artículo 10 de la ley, algo que es fundamental para que ustedes puedan tener bien pulido su escrito y su demanda en amparo, es tener también el conocimiento de cómo ha resuelto la Corte en temas similares. Porque 3 resoluciones en el mismo sentido de temas como el que ustedes van a presentar, ya sienta jurisprudencia por parte de la Corte de Constitucionalidad. Yo no sé si algunos de ustedes han tenido acceso, conocen, han leído los documentos que emite la Corte en cuanto a criterios en sus sentencias. Quisiera saber. Por lo visto no, ¿verdad? No, Lita. Bueno, yo voy a tratar de poner, no sé si están en digital, y sé que este es un tema complejo, no va a ser materia de evaluación, por favor, no se vayan a asustar. Yo les mandaba más en Derecho Constitucional, pero voy a tratar también de que tengan esto porque sé que oportunamente les va a servir. Pero la Corte emite, y esta es una de estos materiales, criterios jurisprudenciales. Este es específicamente en cuanto a incidencias procesales. Me refiero a aclaraciones, ampliaciones, apelaciones, ocursos, errores sustanciales. Esos son criterios que la Corte ha emitido ya de manera reiterativa. Esto no es jurisprudencia, pero sí son criterios que son de aplicación que ha tenido la Corte. Y hay también doctrina legal en materia de viabilidad de acciones constitucionales. Yo sí los voy a pedir que me verifiquen si los tienen en formato digital para que ustedes los tengan, previo a que puedan tener este curso sobre cómo ubicarse en la jurisprudencia que ha emitido la Corte de Constitucionalidad. Dime, Lilian. Lida, en Senado, si no estoy mal, bueno, me envían un correo, ahí se ingresan varios documentos, pero hay varios, ¿va? ¿Son penales o son civiles? Hay de todo un poco. No sé si de ahí incluiría estos criterios. Mira, no sé cómo los tiene el senador, porque ese es el Centro Nacional de Documentación del Organismo Judicial.
Y como también tienes jurisprudencia en fallos de las salas de la Corte de Apelaciones, ahí tienes que tener 5, pues sí se hace también esta recopilación de sentencias. Y pues estas te sirven porque al momento de tú hacer un planteamiento, si lo haces en apelación o lo haces en casación, pues tú también puedes decir, mire, esta corte o las salas de la Corte de Apelaciones en los fallos tales y tales y tales y tales, pues ha estado resolviendo de esta o de cual manera. Y eso es importante para ilustrar mejor al tribunal. Ustedes ven, por ejemplo, en las películas, particularmente cuando los planteamientos los hacen con el sistema anglosajón, que se basa mucho en precedentes. No, miren, tal y como se resolvió en el caso tal, tal como se resolvió en el caso cual. Es particular porque en este sistema, pues sí, básicamente, la forma para la emisión de sentencias es en base a precedentes. Con nosotros no necesariamente, pero sí funciona mucho para el momento de nuestros planteamientos, y cuando los criterios son reiterados por parte de la Corte, pues sí son para los órganos de grado de cumplimiento obligatorio. Un órgano, yo sé que por ahí hay una compañera que siempre se me pierde, que no muy le gusta esto, que lo de la Corte de Constitucionalidad sea en definitivo. La Corte sí puede variar su jurisprudencia y también lo vamos a ver a continuación. Pero los jueces de grado, los que están conociendo de los amparos, salvo los que contiene el artículo 11 de la Ley de Amparo, están obligados al conocimiento y cumplimiento de la jurisprudencia constitucional. Por eso es que ustedes lo van a ver ahí detallado en el artículo 42 en la página 2. En el párrafo 2. ¿Quién puede leer el párrafo 2 del artículo 42? Para que veamos estos elementos que lleva la sentencia de amparo, además del análisis del examen de los hechos, el análisis de las pruebas, los fundamentos de derecho aplicables y todas las consideraciones sobre estos puntos. Vamos a María. Con base en las consideraciones anteriores y aportando su propio análisis doctrinal y jurisprudencial, pronunciará sentencia interpretando siempre en forma extensiva la Constitución, otorgando o denegando amparo, con el objeto de brindar la máxima protección en esta materia, y la hará las demás declaraciones pertinentes. Así es. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en este párrafo segundo está concentrado estos últimos 3 puntos. Se tiene que hacer un análisis doctrinal y jurisprudencial. Se hace un pronunciamiento interpretando siempre en forma extensiva la Constitución, otorgando o denegando esta garantía que se requiere. Y además, pues todas las demás consideraciones que se hayan planteado dentro del proceso de amparo y que sea necesario definitivamente que se emita un pronunciamiento en la sentencia. No sé si hasta aquí tenemos alguna duda. Ok. Me gustaría que, yo creo que esta se repitió, que leamos el artículo 43, por favor, de la Ley de Amparo. Sí, dale, Lidia. Artículo 43. Doctrina legal. La interpretación de las normas de la Constitución y de otras leyes contenidas en las sentencias de la Corte de Constitucionalidad sienta doctrina legal que debe respetarse por los tribunales al haber 3 fallos contestes de la misma Corte. Paremos Sin un momentito embargo, ahí, paremos un momentito. Solo quiero repetir esta parte. La interpretación de las normas de la Constitución y de otras leyes, porque recuerden este punto, ¿qué es lo que la Corte analiza en una sentencia? Los fundamentos de derecho jurídico que le son aplicables. Ojo, no necesariamente o no únicamente de rango constitucional. Yo voy a hacer un análisis de todo el sistema jurídico si considero que la norma que estoy analizando en ese caso en particular le es aplicable para la plataforma de hechos que me están planteando y para las pruebas que me evacuaron. Es por eso que el artículo 43, cuando aborda el tema de la doctrina legal, les dice que la Corte pudo haber hecho una interpretación tanto de normas de la Constitución, que están contenidas en la Constitución, como en otras leyes.
esa interpretación que hace la Corte de todo este sistema jurídico y de las normas que están contenidas en la Constitución se denomina doctrina legal. Y por favor, si pueden subrayar ahí lo que dice en estas líneas, este artículo 43, debe respetarse por los tribunales al haber 3 fallos contestes de la misma Corte. Continuemos, Lilia. Sin embargo, la Corte de Constitucionalidad podrá separarse de su propia jurisprudencia, razonando la innovación, la cual no es obligatoria para los otros tribunales, salvo que lleguen a emitirse 3 fallos sucesivos contestes en el mismo sentido. Sí, no sé si tienen alguna duda con este párrafo. Necesito que... Licenciada, tal vez en la parte donde dice que se separa de su jurisprudencia, de su propia jurisprudencia. Ok, Robert, con mucho gusto. Y sí necesito, de verdad, vamos a tomar un tiempito, no en esta clase definitivamente, para que ustedes le den lectura a todo el proceso de amparo e ir viendo artículo por artículo, porque a mí me llama la atención que no hagan preguntas, porque son cuestiones que no necesariamente se desarrollan en el proceso, pero que son importantes de ir viendo en cada uno de los pasos. A ver, la Corte de Constitucionalidad, al hacer ese análisis del sistema jurídico integral y hacer el análisis de las normas que están contenidas en la Constitución, pues obviamente ustedes van viendo casos que son básicamente reiterados. Las violaciones que se denuncian en el sistema de justicia constitucional o en los órganos de justicia constitucional es casi siempre sobre los mismos temas. Entonces, son tan reiterados los fallos que se emiten que se sienta esta jurisprudencia. Tenemos más de 3 fallos para que se pueda sentar jurisprudencia sobre un tema específico. Pero eventualmente puede ser que en algún caso, ya sea por la plataforma de los hechos, ya sea por el análisis de los fundamentos en los cuales se está haciendo este planteamiento, la Corte advierta que tiene que sentenciar de una forma distinta. La norma lo que dice es una innovación en sus fallos. Entonces, lo que tiene que hacer, y es un apartado específico en la sentencia, es decir, la Corte de Constitucionalidad, apartándose de su jurisprudencia, está resolviendo de esta manera por y hacer de una manera razonada. Ese es un punto particular en este artículo 43, que esa innovación o ese apartamiento de su jurisprudencia se debe a y hacer esa exposición. En términos de la justicia constitucional, a esto se le llama giro jurisprudencial. Pero vamos a advertir un giro jurisprudencial cuando supongamos que tenemos 25 fallos que llevan un mismo sentido. Obviamente superamos por mucho los 3 que sientan jurisprudencia. Entonces, en ese sentido, todos los órganos inferiores van a tener que analizar los casos que se les están reclamando y emitir sentencia en base a esa jurisprudencia de la Corte, porque ellos están obligados a aplicar ese análisis que hizo la Corte de Constitucionalidad. Pero de pronto, la Corte analiza casos específicos y dice, mire, un momento, yo he estado resolviendo de esta forma, pero creo que acá, en base a ciertos hechos, en base a ciertas circunstancias, voy a hacer una innovación, voy a cambiar esta forma en la cual resolví todos los fallos anteriores. Y asumamos, ese giro, esa innovación en esa visión que tiene la Corte, resulta ser que se hace en otra sentencia, y luego en otra sentencia, y de pronto tenemos justamente lo que señala el artículo 43, más de 3 sentencias en el mismo sentido. Entonces ahí lo que vamos a advertir, y si quieren apúntenlo, es algo que se denomina giro jurisprudencial. Entonces vamos a advertir ya que los juzgados en grado, los juzgados que conocen en primera instancia, ya pueden hacer o deben hacer esa innovación también en lo que ellos están resolviendo. Yo sé que esta parte es bien compleja
de entender. También va a ser algo que ustedes vayan a ir desarrollando con la práctica, pero les voy a poner un ejemplo. Ha estado en una discusión permanente en la administración pública, y yo les diría que fue una discusión más centrada en el organismo ejecutivo tal vez que en los órganos descentralizados, o autónomos o quizá los otros organismos de Estado. Creo que tal vez el organismo que menos padece de esta problemática es el organismo judicial, y ahora me van a entender cuál es, que es los sistemas o los rubros de contratación del personal que no es permanente. Entonces, ¿qué ocurrió? ¿Qué ha ocurrido de manera reiterativa desde hace algunos años para acá? Y es de que por los problemas que hay para la definición de la clasificación en servicio civil o la creación de nuevos puestos de trabajo a través del sistema del servicio civil, se ha acudido a la socorrida práctica de hacer contrataciones a través de contratos civiles. No se emiten contratos de trabajo. Y por si les suena a la mayoría ahí, que son los santos contratos en el renglón 029 o en el renglón 022 o en el subgrupo 18, que es para prestación de servicios. Ha sido una práctica bien compleja que tendrá su justificación en los organismos de Estado, pero que ha generado problemas muy grandes para la administración de justicia laboral. Me explico. Resulta ser que se contrata entonces a personal no a través, ojo, este es el análisis de normas y fundamentos aplicables, no a través de los presupuestos del Código de Trabajo, que nos dice cómo se hace un contrato de trabajo, sino a través de los presupuestos de la legislación civil. Entonces, lo que hacen es un contrato para que presten servicios civiles y no para que haya una relación de dependencia entre patrono y trabajador. Pero resulta ser que el Código de Trabajo, de una manera muy clara, expresa que no importando el nombre o la forma que se le dé a la contratación, si existen, y hace un señalamiento de presupuestos tales como subordinación, dependencia, horario, etcétera, etcétera, si estos elementos existen en ese tipo de contratación, entonces lo que vamos a tener es, le hayan puesto, como le hayan puesto, un contrato de trabajo. Las reclamaciones que generalmente ustedes van a ver en la jurisdicción ordinaria laboral es cuando hay personas que las contratan a través de contratos de servicios de enero a diciembre de cada año. Inicia el contrato en enero, vence en diciembre. Los vuelven a contratar en enero, les vence en diciembre. Y así se van. Hay casos que tienen hasta 20 años con contratación de servicios y no con contratación laboral. ¿Qué es lo particular? Las prestaciones, por ejemplo, en un contrato de prestación de servicios y no en un contrato laboral, ustedes no van a encontrar vacaciones, ni aguinaldos, ni bonos, porque no hay esta relación laboral. Entonces van a ver una amalgama de circunstancias que se presentan en los juzgados de trabajo cuando, por ejemplo, no se les renuevan los contratos o se hace una terminación anticipada de los contratos, porque obviamente los principios que privan en el derecho civil o de contratación civil no son los mismos que privan para la contratación de trabajo. Entonces es muy particular en este tema. Yo te diría, Edwin, más allá de que si se rompe la relación o no, es que si tú te vas a la naturaleza específica de un contrato de índole civil, pues no hay necesariamente una continuidad, porque son presupuestos distintos. Entonces, lo que se discute generalmente en la jurisdicción ordinaria es, mire, primero establezcamos cuál era el vínculo que me unía a mí con la administración pública. No era un contrato de prestación de servicios, así le pusieron, era un contrato laboral, porque demuestran, y aquí es lo interesante, ahí lo vamos a discutir después de Nelson, si lo agarran o no lo agarran como negocio, es bien discutible. Lamentablemente, ante estas prácticas, pues pagan justos por pecadores, ¿verdad? Pero hay cuestiones muy particulares. Ahora te doy la palabra.
Miren que este tema es bien interesante, es bien acalorado y la discusión que ha surgido en los órganos jurisdiccionales de índole laboral también es particular, porque ustedes van a ver, hay personas que sí que en efecto han tenido contrato 029 en una institución, ya no los recontratan, presentan demanda, los contratan en otro, no los tratan, presentan demanda. Yo he visto en particular personas que tienen 5 demandas, en las 5 les dan reinstalación, en las 5 les pagan todas las prestaciones y chance hasta están trabajando en otra institución del Estado. Es bien complejo, es un tema que nos da para discutir mucho. Yo lo que quiero es ponerles esta plataforma en este nivel de discusión de qué es lo que ocurre con la jurisprudencia, y ahorita le doy la palabra a Edwin, porque hay giros jurisprudenciales que son precisamente de esta última magistratura, de la 8ª magistratura, en cuanto a este tema de la mal llamada, o bueno, bajo las premisas de la jurisprudencia se le ha denominado simulación contractual. ¿Por qué? Porque simulan un contrato laboral bajo la sombrilla o bajo la terminología de una contratación de servicios civiles. Yo tengo mi particular punto de vista, porque un contrato laboral y un contrato civil, desde la perspectiva incluso de la responsabilidad, al menos en el sector público, sí tiene diferencias extraordinarias. Un trabajador del Estado, dependiendo de cuánto gana, necesita obligatoriamente presentar declaración jurada patrimonial, hacer actualización de datos ante la Contraloría General de Cuentas, tiene las deducciones de ley por los regímenes de prestaciones. Miren, es complejo, ahí hay un debate. Pero vamos a centrarnos en el artículo 43, insisto, ahora le doy la palabra, no creo que la había pedido. La Corte había estado dando cabida a estos presupuestos, incluso para aquellos casos en donde lo que existían eran puestos de dirección. Luego de ciertos análisis, de ciertas evidencias, de ciertas pruebas, y creo yo de haber pulido un poco los hechos por los cuales surgen este tipo de cancelaciones en las prestaciones de los servicios, yo lo veo desde la perspectiva de prestación de servicios, más que de contratación laboral. Esta Corte ha tenido giros jurisprudenciales interesantes en materia laboral, en particular para aquellos que argumentan que no se les dio continuidad, cuando en realidad lo que tenían eran puestos de confianza. Hoy por hoy, que hay más de 3 sentencias que esta 8ª magistratura tiene en cuanto a la postura jurisprudencial sobre los puestos de confianza, ya los órganos de grado, conociendo ese razonamiento que tuvo esta magistratura sobre ese giro jurisprudencial, una de las primeras cosas que tiene que advertir en estas reclamaciones laborales es si lo que desempeñaba esta persona que hace la reclamación era o no un cargo de confianza. Por favor, ¿quién había pedido la palabra? No, me parece que no, ¿verdad? Bueno. Hay varios temas, yo les diría, creo que la mayoría de giros jurisprudenciales que he advertido en esta 8ª magistratura son en cuanto al tema laboral. Hay uno también muy interesante sobre apelación penal en materia de restricción de los requerimientos de libertad, que me pareció una de los giros jurisprudenciales más interesantes. Ese sí se los puedo enviar, ya hay más de 3 fallos en ese sentido, sobre la garantía en cuanto al acceso que tienen las personas que se encuentran privadas de libertad en la materia recursiva, que antes, pues esto estaba restringido por un análisis que oportunamente otra magistratura hizo sobre la materia recursiva en apelación en los casos penales. Por eso yo insisto, es muy particular con ustedes discutir de qué casos se elevan o no, ya en concreto a la justicia constitucional, porque es indispensable
en particular para que podamos llevar esto a discusión de cómo se analiza en la emisión de una sentencia y por qué se dan, por ejemplo, como les planteaba hoy, el giro jurisprudencial. Yo creo que, bueno, con esto tendríamos por agotado la parte general y algunos aspectos doctrinarios en cuanto al proceso de amparo. Vimos cada uno de los puntos que se señalan en la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad en cuanto a la naturaleza de los actos arbitrarios y generan agravio, los plazos para el planteamiento de estas acciones, incluso los plazos para los procesos electorales, los casos en los cuales este plazo no rige, cómo se emiten y en qué momento se emiten las resoluciones para las dos audiencias que encontramos dentro del proceso de amparo. Recordemos, por favor, todos los días, todas las horas son hábiles, siempre se trabajan como un trámite prioritario. Recordemos también que el amparo provisional puede darse tanto de oficio como en instancia de parte. Si tenemos alguna omisión en los requisitos que nos señala la ley, el tribunal nos va a fijar un plazo para el cumplimiento de estos requisitos, si no, pues se asume un desistimiento tácito del planteamiento del recurso de amparo, del proceso de amparo. La remisión del informe circunstanciado dentro de las primeras 48 horas de recibida este requerimiento del órgano jurisdiccional. La primera resolución que va a entrar a analizar la confirmación o la revocación del amparo provisional. La primera audiencia que se le corre a los sujetos procesales, de aquí nos referimos a los terceros interesados, al Ministerio Público, a todos aquellos que tengan interés en el asunto que se discute en el amparo, así como al Ministerio Público. Si no tenemos mayores hechos que discutir, no hay hechos controvertidos, de hecho, inmediatamente después de esta primera audiencia podemos tener sentencia, pero de haberse requerido, de haberse ofrecido material probatorio, entonces se abrirá a prueba por el improrrogable plazo de 8 días. En caso que no existiera prueba, puede darse un relevo o prescinsión de la etapa de prueba. En caso sea diligenciado esta etapa de prueba, entonces tendremos la segunda audiencia. Y si fue requerido por las partes, audiencia dicho sea de paso, la segunda por un plazo de 48 horas. Seguidamente a la segunda audiencia, si fue requerido por las partes, tendremos la vista pública que se celebrará dentro de el último de los 3 días siguientes. Y si el tribunal considera necesario para una mejor fundamentación de su decisión, emitir un auto para mejor fallar, tendremos entonces que en un plazo no mayor de 5 días se estará emitiendo sentencia. Podemos emitir esta sentencia, insisto, inmediatamente después de la primera audiencia, si no tenemos hechos que llevar a prueba, por lo tanto no habrá segunda audiencia, si nadie pidió vista, pero si además, luego de haberse celebrado la evacuación de la prueba y la segunda audiencia, nadie pide vista pública, pues entonces tendremos esta sentencia luego de la segunda audiencia. Pero si en efecto se requirió la vista pública y el tribunal no considera necesario emitir un auto para mejor fallar, podemos emitir sentencia vencida la vista pública. Yo creo que en algún momento, no recuerdo quién hizo este planteamiento, yo les decía, bueno, depende, todo va a depender de cómo se diligencie el proceso. No es un proceso complicado, véanlo, de verdad, son nada más 2 audiencias y una relacionada estrictamente con lo que ha ocurrido con anterioridad, que es el precedente de la primera audiencia. Pues, ¿cuál es la reclamación que se señala en amparo? Y la posición de la autoridad reclamada. ¿Cuál es el planteamiento en la segunda audiencia? Puedes hacer nuestro señalamiento en cuanto a la prueba que se evacuó. En la vista expresamos qué es lo que nosotros consideramos, si en efecto hubo vulneración o no, si somos los peticionarios, exponer cuál es la vulneración que consideramos que nos causa este agravio. Y si el tribunal de esta argumentación o de las que se hayan celebrado en el devenir del proceso considera que se tiene que requerir algún tipo de información, pues emitirá este acto. Entiendo, tal vez para mí no es tan complicado, es mi diario vivir. Y si hay alguna duda, por favor,
léanlo, revisen, repasen todo el proceso y vamos a tener el espacio para que hagamos todos estos planteamientos. Recuerden que de la primera audiencia, si no llevamos la apertura a prueba, no habrá segunda audiencia y podemos irnos directamente a la vista. Y también podemos irnos, de hecho, al auto para mejor fallar si no se celebraran cualquiera de estas dos. Así que yo creo que hay puntos interesantes que tenemos que considerar sobre el trámite en el proceso de amparo. Quiero que le pongan particular atención en la lectura que hagan de la ley de la pesquisa de oficio que puede realizar el tribunal que conoce de estas demandas de amparo, si es que se requiere algún tipo de información. Acá no estamos en un auto para mejor fallar. Acá estamos en pesquisa de oficio. Si fuera necesario hacer algún tipo de investigación, esto es algo extraordinario. En realidad yo no he visto, al menos en procesos en los que ha intervenido de manera directa, pesquisas de oficio. En cuanto a la enmienda de los procedimientos, también, por favor, pongámosle atención a la enmienda. Ningún órgano jurisdiccional que conozca en grado de un proceso de amparo tiene capacidad de enmienda. El único órgano que tiene facultad para enmendar en el procedimiento de amparo o en el proceso de amparo es la Corte de Constitucionalidad. Si un órgano jurisdiccional admite que ve que cometió alguna cuestión que pueda tener algún vicio en el procedimiento de un proceso de amparo, entonces hace este planteamiento ante la Corte de Constitucionalidad. Eso se llama error sustancial en el procedimiento y lo van a encontrar en el artículo 41, que es lo que hace en este caso el órgano jurisdiccional, hace una consulta y se la eleva a la Corte de Constitucionalidad y le dice, mire, yo creo que en la sustanciación del proceso de amparo pude haber hecho algún procedimiento que no esté ajustado con el proceso de amparo, considero que es este, y la Corte luego de analizarlo le dirá, no se preocupe, usted puede continuar con el proceso de amparo, no se advierte que su procedimiento tenga algún error y puede continuar con esto. Esta enmienda, insisto, o esta advertencia de un error sustancial de un órgano de grado, también puede darse, pero a requerimiento de parte, y esto se llama ocurso. Ya vamos a ver también cómo se tramitan los ocursos. Ya hablamos de la doctrina legal que sienta la Corte de Constitucionalidad en los fallos reiterados. Otro tema importante que tengan para estudio acá son las costas y sanciones, la imposición de estas, la condena en costas, que en este caso es obligatoria cuando se declara procedente el amparo. Si yo interpongo una demanda de amparo, un proceso de amparo y se declara con lugar y he pedido, porque eso es algo que yo debo pedir, y he pedido que al vencido se le condene en costas, entonces se hará esa declaratoria por parte del órgano jurisdiccional imponiendo esta condena en costas. Aun y cuando la norma le señala que es obligatoria cuando procede esta tutela en amparo, se puede exonerar al responsable. ¿Y qué casos es esta exoneración? Porque ahí ya la interposición del amparo se basa en jurisprudencia previa sentada. Ya ven qué interesante que tengan el conocimiento de la jurisprudencia que ha dictado la Corte. Cuando el derecho aplicable, en efecto, tenga una dudosa aplicación, y eso lo van a encontrar ustedes razonado en las sentencias, porque de hecho en las sentencias se expone el por qué se le exonera de costas al responsable, o cuando se haya actuado de buena fe. En esos casos que también se necesita un pronunciamiento por parte de la Corte, ahí se expresará por qué es que no se hace esa condena en costas. Estos son, insisto, puntos que no podemos ir poniendo dentro de la presentación, pero que son importantes que ustedes lean para que tengan
en consideración en el momento de una interposición de un proceso de amparo. En cuanto a las multas, estas pues se imponen básicamente por la interposición de amparos que son frívolos o notoriamente improcedentes. Una cosa es la multa y otra cosa son las costas judiciales. La multa es porque el amparo es frívolo o improcedente. Y además también se puede imponer costas. Tenemos la obligación de imponer multas y sanciones. Ojo que acá ese es un derecho. Las partes, en términos generales, tienen el derecho de pedir que se impongan estas multas y sanciones, y para el Ministerio Público y para la Procuraduría General de la Nación, sí es una obligación pedir que se impongan estas multas y sanciones en el caso de los amparos en los cuales ellos tienen participación. Obviamente eso es hacia los interponentes de las acciones. Y en el artículo 48, que van a ver ustedes la improcedencia de las multas y sanciones cuando no son aplicables, en este caso sería al Ministerio Público y al Procurador de los Derechos Humanos. ¿Por qué vemos esto? Bueno, cuando hablamos del Ministerio Público, ahí viene también la Procuraduría General de la Nación, porque ellos son los que evacúan en nombre del Estado en los procesos de amparo. Porque obviamente sancionar o multar, cuando estamos hablando de funcionarios públicos que lo que hacen es ejercer esa defensa. Ellos no tienen un cobro adicional como tienen los abogados litigantes. Aquí tenemos a entidades del Estado que están defendiendo también al propio Estado. Entonces sería muy complicado, imagínense que el Estado esté pagando sobre esta imposición de sanciones y de multas. Todo esto ustedes lo tienen ya, de hecho, en la presentación que les envié. Por favor, eso no lo van a encontrar en la norma, así que si lo pueden poner ustedes en su ley de amparo, sería genial. ¿Cuál es el concepto de una multa? Para que no nos perdamos en el entendimiento de qué es lo que se resuelve en esta sentencia cuando hay condena, cuando tenemos una multa, cuando tenemos una sanción y cuando tenemos costas. Obviamente las costas judiciales son a favor de quien las reclamó. Si nosotros interponemos un proceso de amparo, el amparo se nos es otorgado y nosotros tuvimos la necesidad de plantear este amparo ante lo que estaba ocurriéndome, ante este agravio que me estaba generando esta entidad o esta autoridad. Ok, tenemos que hacer ese análisis de quién es esta autoridad. Yo puedo reclamar que además me paguen los gastos en los cuales incurrí en la tramitación de este proceso. Y hay una fase específica en la cual se hace la liquidación para el establecimiento de estas costas. Sí, Edwin. Licenciada, buenas noches. Supe con una consulta. Cuando se hablan de costas judiciales, estas quiere decir que a quien se le imponen va a tener que pagar esto que entiendo yo que las costas judiciales es el pago que se tuvo que realizar en todo el proceso al abogado que llevó el caso. Así es. En el caso de que un abogado cobre sus honorarios, ¿eso estaría subsumido entre las costas judiciales o es un pago aparte que adquiere el abogado que lleva el proceso? Mira, en teoría debería estar ahí porque son los costos que yo he tenido. Lo que se maneja es, bueno, pero estos son solo los costos que tuvo el proceso. Y es que es bien particular. Vean, es una discusión bien interesante la que tú traes porque en realidad lo que te dice es que son costas judiciales o costas procesales los gastos imprescindibles que se deben pagar durante un proceso judicial. Si tú te vas a lo que señala el Código Procesal Civil y Mercantil, ahí hay montos. ¿Por cuánto vale una demanda en primera instancia, un escrito de apelación? Te ponen montos que de verdad, ya, o sea, esa norma ya debe haber sido reformada hace siglos, ¿no? Es muy discutible
porque te ponen costos que ya no están como que ajustados a la realidad. Acordes a la vida real. Y que no necesariamente, sí, porque hay de memoriales a memoriales, hay de planteamientos a planteamientos. Hay unos que ganan porque definitivamente la violación es tremenda, pero que en realidad, yo sí te diría, en este caso es básicamente para los gastos imprescindibles. Debiese existir, sí, una negociación entre partes sobre la asesoría en el litigio. Y saben que esa es una parte muy particular, yo siempre la he criticado, y es que al abogado no se le enseña a cobrar. A mí me decía en algún momento un cliente que es médico y me dice, fíjese que todos mis pacientes se enojan, pero igual, así son. Pero antes de que entren a consulta conmigo, tienen que pagar. Y dije, bueno, es que con los médicos es particular, ¿va? También no es el mismo diseño de asesoría, porque no es como venga y la gente no busca un abogado solo para que le diga, sí, fíjese que en efecto lo que le está ocurriendo es algo ilegal y de ahí se va y lo hace él solito, como un médico que les dice, si está enfermo, esta es la medicina, se la toma y pues ahí nos platicamos después. Pero es muy particular en este tema. No hay como un estándar para el cobro, ni siquiera para las actuaciones notariales o para la jurisdicción notarial. Entonces, también esto lo van a advertir ustedes en el tema de las costas procesales. Los montos son muy bajos. De hecho, por ejemplo, también en cuanto a las multas que impone la Corte sanciona mucho a los abogados porque de hecho somos obligados al control de la juridicidad de lo que ellos están planteando. Tienen que analizar si en efecto lo que sus clientes les están señalando son o no son acciones que causen un agravio y que estén comprendidos dentro de los casos de procedencia que señala la ley. Hacen unas cosas tan aventuradas, yo porque no voy a dar nombres, pero hoy en particular yo estaba viendo un caso imagínense esto, plantean una acción de inconstitucionalidad en caso concreto. Miren qué interesante. Ya en las próximas clases ya vamos por la segunda garantía constitucional, que es la inconstitucionalidad. La multa es de 1,000 quetzales, que debería de ser por muchísimo más, para que tomen la responsabilidad y lo que es activar la jurisdicción constitucional. Pero imagínense este abogado. Plantea una acción de inconstitucionalidad en contra de una sentencia, cuando la norma es clarísima de que lo que nosotros vamos a perseguir a través del planteamiento de una acción de inconstitucionalidad es que se declare la no aplicación de una norma en un caso concreto. Yo voy a atacar a un contenido normativo, no una sentencia. Tal vez más adelante, cuando ya calculo que en unas 2 semanas este caso va a estar terminado y se los traigo acá para cuando analicemos la inconstitucionalidad, porque de hecho es una institución pública en donde un abogado de esta institución pública plantea una acción de inconstitucionalidad en contra de una sentencia judicial. Yo no había visto eso, de verdad, es uno de los casos que me pareció más interesante. Más interesante por lo absolutamente alejado a lo que señala esta garantía constitucional. Entonces, no voy a hacer pronunciamiento en cuanto a esto. A ver, Oscar, dime. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Eso lo de poner el amparo no es para retrasar al procesado o algo así. Mira, depende. Yo quiero seguir teniendo fe en los abogados. Quiero seguir teniendo fe todavía en la buena fe del planteamiento. El amparo es una institución jurídica que está creada para permitir que tú tengas esa defensa ante el poder público, ante el poder en general, y puedas pedir el restablecimiento de las garantías que la Constitución te dio. Si tú crees que en efecto existió una violación, pues tienes el chance de presentarlo. Es bien complejo cuando a veces tú lees y dices justamente lo que tú estás planteando. Bueno, aquí lo que quieren es atrasar esto. O les digo, y esto ya es algo como elevar la discusión a otro plano, no tanto jurídico. Pero ustedes ven de pronto reclamaciones
se los digo de verdad que creo que son las que particularmente me llaman más la atención por lo inverosímil, en donde están reclamando 1.500 quetzales. Dice que la sentencia me la pusieron por, imagínense esto, 135.700 y eran 136.000. Digo, bueno, si va a pagar 136.000 entre 137.700 y lo que quiere discutir son 1.000 quetzales o 1.700 quetzales, no sé. ¿Cuánto vale plantear un proceso de amparo? Eso se llama análisis económico del derecho. Cuando es necesario analizar también el costo de oportunidad entre hacer un planeamiento de ese tipo, secretarios, jueces, corte, papel. O sea, si ustedes hacen un análisis de cuánto se invierte desde el peticionario hasta los órganos que se activan, no es negocio, no tiene sentido. Por eso es que siempre se discute mucho el tema de las cuantías. Dime, Edgar. Me parece que Edgar Martínez había levantado la mano. No sé si tienes alguna pregunta. Entonces, insisto, siempre voy a estar con esto. Lean, repasen las presentaciones. Para la próxima clase vamos a analizar las apelaciones en el proceso de amparo. Recuerden, hemos conversado en el proceso de amparo, solo se admite apelación ante la Corte de Constitucionalidad y tendríamos también la aclaración y ampliación. En el artículo 61 de la Ley de Amparo se señala cuáles son las resoluciones contra las cuales podemos plantear apelación, que son las sentencias de amparo y los autos que aprueben, denieguen, conceden o revoquen el amparo provisional. La liquidación se hizo condena en costas, los daños y perjuicios y los autos que le ponen fin al proceso. En eso estamos hablando, por ejemplo, los que señalan la suspensión del proceso de amparo por el no cumplimiento de los presupuestos procesales. Ustedes tienen, insisto, la presentación. En esta presentación está incluida este esquema básico de la apelación. En el artículo 60 se señala lo relacionado a las sentencias o resoluciones que son apelables. Vamos a poder apelar, como ya les dije, los autos y las sentencias. En ambos casos, el plazo para la interposición de recurso de apelación es de 48 horas. Todas las apelaciones, sin excepción, las conoce la Corte de Constitucionalidad. Hay dos mecanismos, ustedes pueden plantearlo ante el mismo órgano jurisdiccional que emitió la resolución o en todo caso plantearlo directamente ante la Corte de Constitucionalidad. Si ustedes lo plantean ante el órgano que emitió la resolución, ya sea el auto o la sentencia, pues en este caso se remiten las actuaciones ante la Corte de Constitucionalidad por parte de este órgano jurisdiccional. Es bien simple la apelación. Si lo que nosotros estamos apelando es un auto y no la sentencia, entonces, en este caso, si el tribunal considera que hay algo que se deba de requerir para tener una mejor comprensión de la apelación, planteará diligencias para mejor fallar por un plazo de 3 días. Y si no las tiene, emite resolución. Tan simple como eso. Me notifican el auto, tengo 48 horas para presentar la apelación. Puedo hacer una apelación directa porque sea más rápido, lo presento directamente a la Corte de Constitucionalidad. La Corte recibe, manda a pedir estos expedientes para que se los envíe el órgano que emitió el auto. Si considero que es necesario alguna diligencia para mejor fallar, la emito. Eso no se da siempre. Eso lo vamos a ver en detalle en la próxima clase. Esto es solo para que ustedes lo lean en el contenido que les envié en la presentación. Y se emite la resolución. Si lo que estoy apelando es una sentencia, también puedo plantear la apelación ante el órgano que emitió la sentencia. Estamos hablando de los amparos del artículo 12, 13, 14 de la Ley de Amparo ante los juzgados de primera instancia, salas y Corte Suprema de Justicia. Planteo mi apelación acá si requiero
que se celebre vista pública, por eso les decía, podemos tener vista pública en el proceso de amparo y también en la apelación. Se celebra la vista 3 días después de recibido. Si hay diligencias para mejor fallar, bueno, pues entonces la Corte Constitucional ordenará el diligenciamiento de estas. Acá, ¿cuál es la modificación? Que va a ser por 5 días. Las diligencias para mejor fallar, vamos a ampliar este plazo para que sean por 5 días en el caso que la apelación se conozca en contra de una sentencia. Y luego, 5 días después, se emitirá la resolución. No es un trámite complicado tampoco el de la apelación. No se preocupen, lo vamos a ver en mayor detalle en la próxima clase. De la sentencia que se emita en apelación, puedo plantear aclaración y ampliación dentro de las 24 horas siguientes que me fue notificada esta resolución, y se emite esa resolución en cuanto a la aclaración y ampliación en las siguientes 48 horas. Si ustedes ven en este pequeño cuadro que tienen ahí, están las impugnaciones en materia de amparo. Vamos a conversar en la próxima clase en detalle de la apelación, de la aclaración y ampliación y de los ocursos, para que veamos por qué no está dentro del esquema de la materia recursiva y qué es lo que busco a través del planteamiento de un ocurso en materia constitucional. Yo les pediría que leamos esto, la enmienda de los procedimientos y los ocursos en queja, para que pues ya no sea tan complicado en la clase que tenemos el viernes. Les agradezco mucho. Descansen. Hoy nos notificaron que tienen descanso mañana y jueves, así que aprovechenlo para leer.